Cordial saludo. Bienvenidos a nuestra clase de soluciones químicas que vamos a desarrollar en la guía 3. Las soluciones también reciben el nombre de disoluciones y tienen una característica que son mezclas homogéneas. Recuerden cuando hablábamos de homogéneo, significa que nosotros a simple vista no podemos ver sus componentes. Estas mezclas homogéneas pueden estar formadas de la unión de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Los componentes de las mezclas homogéneas son dos: el soluto que está en menor cantidad y el solvente que se encuentra en mayor cantidad. Para ilustrar este concepto he traído el siguiente ejemplo de solución. Tengo agua, que es líquida, y tengo sal, que está en estado sólido. Cuando el agua y la sal se mezclan, no hay ninguna reacción química. El único proceso que ocurre es que la sal se disuelve en el agua. Entonces, ¿qué ocurrió? El agua se convirtió en el solvente de la sal, permitiendo el proceso de dilución. Por lo tanto, terminamos con una mezcla homogénea de agua salada. El agua es el disolvente universal. Nuestro planeta se conoce como el planeta azul, porque 3/4 de nuestro planeta están constituidas de agua. Hay agua en los océanos, en los ríos, hay agua gaseosa, pero ¿a qué se debe la importancia del agua? ¿Por qué es tan vital el agua? Mire, se debe a la estructura molecular que tiene el agua. El agua tiene una estructura H2O que le confiere propiedades polares, es decir, que la diferencia de electronegatividad hace que el agua tenga un polo positivo y un polo negativo. Esto le permite a las moléculas de agua unirse mediante unos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Esta propiedad permite que cuando el agua se congele pueda flotar sobre el agua, y es una propiedad muy importante, ya que en las zonas de inviernos largos, en las superficies de los ríos se congelan, pero debajo de los ríos el agua está líquida, lo que permite la preservación de la vida en estos medios acuáticos. El agua es tan importante que nosotros, los humanos, tenemos el 70% de nuestro cuerpo de agua, porque todas las reacciones químicas se originan en un medio acuoso. De ahí la importancia de estar hidratado. De igual manera, los animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, necesitan agua y, por supuesto, las plantas. ¿Qué es la solubilidad? Miren, es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente. Veamos esta gráfica. Tomemos como ejemplo un vaso de frutiño en agua. Miren, como ustedes pueden ver, hay una mínima cantidad y a medida que se aumenta la cantidad de frutiño, va aumentando también la concentración. Pero nosotros necesitamos saber hasta qué punto puedo añadir el frutiño que se disuelva. Y ahí viene el principio de solubilidad. Recuerden que la clave de las mezclas homogéneas es que estén en una sola fase, que no pueda haber sus componentes. Vamos a ver. Para esto vamos a estudiar los factores que afectan la solubilidad. Entonces, vamos a repasar. El disolvente es la sustancia que se halla en mayor cantidad. Miren, aquí están partículas azules. Y el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Partículas de color café. Recuerden que cuando hay una dilución no hay una reacción química, sencillamente se mezclan para formar una solución. Este es el principio que tienen que tener en mente. Vamos a hablar, para que haya solubilidad, lo primero que tenemos que estudiar es la polaridad. Y para esto debemos recordar un principio en química: lo semejante disuelve a lo semejante.
Por ejemplo, los compuestos polares como el agua y el alcohol se solubilizan muy fácilmente. ¿Dónde podemos ver esto? En la preparación de medicamentos, cuando se disuelven en agua y forman una sola fase, en en los productos de limpieza, pero también tenemos en los licores. Los licores son mezcla de agua y alcohol. Más adelante veremos la graduación de los licores. Aquí tengo otro ejemplo. El thinner es una sustancia que me sirve para disolver la grasa. Yo no puedo quitar el aceite de motor o el aceite mecánico de la ropa utilizando agua. Necesariamente tengo que usar thinner y se debe a la polaridad. Hay compuestos como el agua y el alcohol que son muy polares y hay otros derivados del petróleo que son apolares. Para esto deben recordar el concepto de enlace iónico y enlace covalente. Siempre que hablamos de lo semejante disuelve a lo semejante, debemos tener en cuenta este ejemplo del agua y el aceite. El agua es de naturaleza polar, es decir, diferente electronegatividad. Y el aceite es de naturaleza apolar, de una electronegatividad en equilibrio. Por esta razón, nunca podemos nosotros separar el agua del aceite. Vamos a ver, otra característica es el efecto del ion común. Recuerden, cada vez que hablamos de ion, hablamos de una partícula en química que tiene carga. Los que tienen carga positiva se llaman cationes y los que tienen carga negativa se llaman aniones. ¿Cómo influye el ion común en la solubilidad? Por lo general, dice que disminuye cuando se añade un soluto que tiene un ion común. Como ustedes miran aquí, tengo yoduro de plomo y yoduro de potasio. Para lograr que el yodo, que es de color amarillo, se precipite, utilizamos dos sustancias que tengan el mismo ion. Miren, yodo negativo y yodo negativo. Este principio se utiliza en los procesos de extracción y purificación de sustancias. Se lleva a cabo más a nivel de laboratorio y de industria. ¿Cómo afecta la temperatura a la solubilidad? La solubilidad de los sólidos aumenta con la temperatura. Es decir, que si yo quiero hacer agua de panela, debo tomar los trozos de panela, ponerlos en agua y calentar esto en mi estufa. No es lo mismo que si yo dejara mi panela en el agua y esperara a que se disuelva. Por eso es importante que recuerden que la solubilidad en los sólidos aumenta con la temperatura y la de los gases disminuye al aumentar la temperatura. Vamos a ver. Para esto tenemos esta gráfica. En esta gráfica ustedes tienen que relacionar la temperatura por la cantidad de gramos de la sustancia. Entonces, vamos a hacer una mezcla de sal y agua. Necesito ver en qué punto el agua a determinada temperatura comienza a disolver la sal. Entonces, esta es parte de la actividad. Esta gráfica es un plano cartesiano. Ustedes van a identificar en qué momento empieza el proceso de dilución. Realizan una tabla comparativa con las diferentes temperaturas y con las diferentes sustancias. Por favor, con estos datos busquen. No se necesita internet, busquen en libros, cualquier libro de cualquier época, así en el que estudiaron sus abuelitos, sus papás, pueden encontrar esta información. La clave es entonces que yo pueda relacionar a qué temperatura se disuelven determinadas sustancias. Vamos a ver el caso de la presión. ¿Qué ocurre cuando agito una gaseosa? Miren, aquí tengo un vasito de poli. Si yo lo agito y lo abro, ¿qué sucede? Muy bien, inmediatamente empieza a salir espuma. ¿Por qué razón? Miren, a una temperatura determinada, el aumento de la presión implica un incremento en la solubilidad del gas en un líquido.
Cuando hay mucha más presión, el gas se mezcla dentro de las moléculas del líquido y este es el principio de las gaseosas carbonatadas, lo que le permite a la persona que consume la gaseosa sentir la efervescencia del gas en su boca. El tamaño del soluto. Miren, aquí les puse una bromita. El tamaño sí importa. Para la solubilidad es más práctico que una sustancia esté en forma granular, es decir, que su tamaño sea más pequeño, que la superficie de contacto sea más pequeña, que se encuentre en forma compacta. El ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos pastillas de Alka-Seltzer efervescentes y tenemos el mismo compuesto en forma granular. Como ustedes pueden ver, la solubilidad es mayor cuando la superficie de contacto, el tamaño de las partículas es mucho más pequeña. Un ejemplo en la casa, es más fácil preparar chocolate en polvo que hacer el chocolate con las barras de chocolate. Y esto se debe a la superficie de contacto, cómo se relaciona. Bueno chicos, fue muy cortico este video. Les busqué esta frase para despedirnos. La vida es eco. Lo que envías, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Recuerda, la vida es un eco. Siempre regresa a ti. Vivimos unos momentos complicados para toda la humanidad. Y este es el momento donde nosotros debemos demostrar que tenemos la capacidad de ser autónomos, que tenemos la capacidad de tener el autoaprendizaje. Esta situación, tarde que temprano, va a pasar. Sin embargo, nosotros tenemos que salir fortalecidos de este aprendizaje. Bueno, chicos, ustedes tienen mi contacto. Espero que se comuniquen conmigo para alguna inquietud. Feliz día.